El proyecto que les voy a presentar a continuación se llama Diccionario Electrónico. Este es un proyecto el cual fue elaborado por Orlando Polo y Nelson Torres. Este proyecto es elaborado con el fin de tener tener los conceptos claros de lo que son todo lo que viene siendo componentes y demás que vayamos viendo alrededor de toda nuestra carrera. Sin más, comenzamos. ¿Qué contiene este diccionario? Este diccionario contiene los conceptos, por así decirlo, básicos de la electrónica. Por ejemplo, aquí encontramos el circuito integrado. ¿Qué es un circuito integrado? Un circuito integrado es un componente utilizado para simplificar circuitos grandes y el cual por dentro tiene un circuito para cumplir una función deseada. No todos los circuitos integrados son iguales, existen diferentes tipos de circuitos integrados. Código de colores de resistencias. Como podemos ver en las resistencias comunes, se encuentran clasificadas por colores, ¿sí? En los cuales, gracias a esta tabla, nos puede dar su medida, su capacidad de resistencia. Los condensadores son componentes utilizados para poder almacenar energía y después de un tiempo ser liberada. Los diodos. Los diodos son semiconductores que conducen la corriente en un solo sentido. ¿Para qué nos sirven? Pues básicamente para evitar que nos esté entrando corriente del lado equivocado. Ahora, un concepto como la intensidad. La intensidad es una cantidad de electrones que pasa por un conductor. Su unidad de medida es el amperio. Y este es su símbolo en los circuitos. La ley de Ohm. La ley de Ohm, eh, una ley creada por un señor llamado Ohm, claro, establece la relación que existe entre voltaje, resistencia y corriente. La ley de Watt, algo parecido a la ley de Ohm, pero esta vez nos relaciona la intensidad, el voltaje y la potencia. Se puede encontrar con estas simbologías. Prefijos de unidades de medidas. Son letras que representan números demasiado grandes. Estos prefijos representan potencias de 10. Por ejemplo, si nos aparecen 1 por 10 a la 9, por ejemplo, sería un 1000 millones, el equivalente a giga, y se representa con el símbolo G. Esta tabla también es muy importante. La potencia. La potencia es la relación entre la energía dividido por el tiempo. Su unidad de medida son los watts o más comúnmente vatios. La resistencia. Seguimos con conceptos básicos e importantes. La resistencia es la oposición al flujo libre de electrones. Su unidad de medida son los ohmios y se representa con el símbolo omega. Se puede encontrar de dos diferentes formas en los circuitos. La forma con la que parece un rectángulo y la otra que parecen picos de una sierra. Voltaje es la fuerza necesaria para poder mover una carga. Su unidad de medida son los voltios. Básicamente es nuestra batería. Ahora, ya que acabo de presentarles los conceptos básicos, nos podemos adentrar mucho más en qué consiste, qué tiene cada una por dentro.
Por ejemplo, el primero que vimos fue circuitos integrados. Y este lo podemos ver más adelante en nuestro diccionario. Luego de pasar los conceptos básicos, nos vamos especificando más en cada una de las familias. Por ejemplo, circuito integrado. Ya les mencioné anteriormente que en los circuitos integrados existen muchos tipos, depende de para qué se quiera. Uno con los que más hemos trabajado es el circuito integrado LM555. Este se utiliza para activar o desactivar circuitos en intervalos de tiempo. Es un temporizador. Cualquier circuito sencillo con el cual queramos temporizar un 555 nos vendría bien. Ahora, uno un poco menos común, pero aún funcional, el circuito integrado HT8950. Se utiliza como modulador de voz, cambiando la frecuencia del sonido entrante. El circuito integrado LM3914. Este se utiliza para visualizar el valor de una señal eléctrica comparada con un valor de referencia. Ahora, vamos a la familia de los componentes. Un buzzer o un zumbador, el cual cumple una función de producir un sonido cuando pasa la corriente. Y bueno, así básicamente sería nuestro diccionario. Existen muchos conceptos dentro de este diccionario con el cual podremos aclarar dudas y simplemente estar al tanto de las definiciones y para qué nos funcionan los dispositivos, los componentes y demás. Timer. Otro punto importante al que quería llegar, los tipos de diodos. Como lo mencioné anteriormente con los circuitos integrados, diodos también existen muchos tipos, ya que principalmente su función es evitar que esté pasando corriente del lado contrario, o sea, es un más bien rectificador de voltaje, nos está enviando el voltaje hacia donde debería ir. Por ejemplo, aquí tenemos el significado, diodo rectificador. Son aquellos dispositivos semiconductores que solo conducen en una polarización directa. El diodo Zener, el cual permite el flujo de corriente inversamente y por su capacidad de mantener voltaje constante. Los diodos LEDs, esos son de los más comunes que vamos a encontrar. Es aquel el cual al introducirle em, energía por sus patas, las correctas, su positivo y su negativo, respectivamente, va a poder emitir luz. El fotodiodo, algo parecido al LED. Ese componente es sensible a la luz infrarroja, incluso a la infrarroja. Es uno de los más sensibles que podemos encontrar. Los rectificadores de media onda, rectificadores de onda completa. Cabe recalcar que todos los conceptos en este diccionario se encuentran organizados en forma de colores, si no lo han notado. Por ejemplo, en el anterior, como estábamos viendo, todos los que tienen que ver con el- los diodos nos van con un fondo gris. Ahora, los disipadores son aquellos que nos ayudan a bajar la temperatura a otros componentes. Esos también los tenemos en el diccionario con otro color para hacer más sencillo su ubicación dentro de todos los conceptos que tenemos. Disipador activo, el cual se ayuda a bajar la temperatura con el movimiento mecánico, por ejemplo, un ventilador. Y el disipador pasivo, el cual ayuda a bajar la temperatura sin movimiento mecánico.
Bien, ahora, una de las partes a las que quería llegar es a los instrumentos. Aquí tenemos lo mismo, los amperímetros, un instrumento que sirve para medir la corriente, la fuente de voltaje, un instrumento que nos convierte la energía, la corriente alterna, qué pena, en corriente continua y nos permite suministrar el voltaje y corriente deseada. Un generador de funciones, los motor tool, multímetro, una de las herramientas más importantes y más útiles a la hora de querer medir, un ohmmetro, los osciloscopios, un batímetro. Ahora, entramos en la familia de la intensidad. Aquí existen la corriente alterna, es una corriente la cual cambia de sentido en relación con los hertz que fluyen. La corriente continua es una corriente que fluye en un solo sentido. Un fusible. Este es un componente que permite el paso de corriente hasta llegar a un valor determinado. Si pasa ese valor determinado, se quema, pero no se quema el circuito. Es un protector al igual que las resistencias y algunos de ellos. El releo, el relevador, el cual nos ayuda a regular la corriente, los transistores y listo. Llegamos a la familia de las resistencias. En las resistencias existen tipos físicos, existen fijas, los mecánicos y, y poco más. Entonces, esto ha sido todo por este diccionario. Espero les haya agradado y haya sido de su gusto, su agrado. Así que muchas gracias por ver el video hasta el final y nada más. Gracias.